Bueno, dar la bienvenida a todos de este curso, del tercer curso internacional de educación continua en pediatría. En este día quiero dar la bienvenida a la doctora Fabiana Burgos, que nos estará enriqueciendo con los temas que va a exponer el día de hoy. Conoceremos un poco del perfil académico de la doctora. La doctora egresó egresó como médico de la Universidad Católica Boliviana. Realizó la especialidad en pediatría en la Universidad de Mogi de, de la Cruz en Sao Paulo, Brasil. Realizó la subespecialidad en pediatría en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene posgrado en epilepsia y electroencefalograma, eh, en medicina del sueño, en área de actuación neurogénica. Actualmente es presidenta de la Sociedad Cruceña de Neuropediatría, desde la gestión 2023 hasta la gestión 2025. Doctora, buenas noches, bienvenida a esta sesión. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y felicitar a esta directiva de la Sociedad Potosina de Pediatría por por esta iniciativa y el hecho de querer que todos conozcan sobre y se aprofundicen en los temas de neurología pediátrica. Gracias, doctora. Entonces, como estamos dando inicio el día de hoy, puede empezar con sus ponencias. Ok, voy a compartir aquí la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, doctora. Qué agradable. Ok. Entonces, el primer día, la primera charla es sobre los trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿ok? Es un grupo de, como el nombre lo llama, trastornos, son episodios paroxísticos que se repiten, pero son del grupo no epilépticos y que me parece que todo pediatra debe conocer bastante. Entonces, ¿qué son los trastornos paroxísticos no epilépticos? Son un grupo heterogéneo de eventos que tienen una duración limitada que van a caracterizarse por cambios en la actividad motora o conductual y que comienzan abruptamente, pero que duran muy poco tiempo, son de corto tiempo. Pero debido a sus manifestaciones, que son paroxísticas, que son repetidas, se les llama los imitadores de convulsión y porque muchos de ellos vamos a tener un diagnóstico diferencial con epilepsia. No son, la diferencia obviamente es que no son producidos por una descarga hipersincrónica excesiva de un grupo neuronal, como sabemos de las crisis convulsivas. Y la mayoría son por culpa de un cerebro inmaduro y aún en desarrollo. Ah, son edad dependiente, la mayoría de ellos, y son autolimitados. Llega una edad y se van desapareciendo de a poco. Son muy frecuentes en la infancia, principalmente en el primer año de vida. Cuando la incidencia es del 9 al 15%, eso significa unas 10 veces más que una crisis epiléptica. Entonces, ¿por qué conocer los trastornos paroxísticos no epilépticos es algo sumamente importante?
Porque el 25% de los pacientes pediátricos que son admitidos en clínica o están en seguimiento de epilepsia, en realidad no padecen epilepsia. Es un error de diagnóstico. Y porque de todos estos niños que supuestamente tienen epilepsia y que se les mete a un videoelectroencefalograma para descartar convulsiones, el 43% también tiene diagnósticos de trastornos paroxísticos no epilépticos. Entonces, ¿por qué es importante? El diagnóstico precoz y correcto es fundamental para evitar hacer tratamientos innecesarios y hacer un tratamiento adecuado. Como vemos aquí, la incidencia de epilepsia está alrededor de 1%, 2% en niños en la infancia y 0,5% en adultos. La de convulsión febril un 4%, pero la de los trastornos paroxísticos no epilépticos entre un 9 y un 15%. Y es por esto la importancia del tema. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como todo en medicina, lo más importante es la historia clínica, una buena anamnesis. ¿Ya? ¿Cómo son los episodios? La persona que los vive, la persona que los mira tiene que contar cómo son, cuánto tiempo dura, cuál es el factor desencadenante, si estaba comiendo, si es en medio de la comida, si es en medio del sueño. Ah, no nos olvidemos que nosotros tenemos para las crisis epilépticas, tenemos que pueden ocurrir a cualquier momento, sin factor desencadenante. Puede estar llorando, no llorando, durmiendo, no durmiendo, y esa es una diferencia. Si hubo síntomas previos, si sintió algo, si va a pasar algo, si hay síntomas posteriores, porque en las crisis epilépticas tenemos un periodo postcrítico, ¿no? Después de una hipersincronía de las neuronas, hay un relajamiento, después en el post-crisis un niño está descansando, le da sueño, está quietito, y en los trastornos paroxísticos no epilépticos no hay este postcrítico, es muy difícil que haya. ¿Y cómo es la frecuencia? ¿Cuántas veces al día está pasando? Si hay antecedentes personales, si sabemos que es un niño normal o tiene antecedentes prenatales, cómo está su desarrollo, si hay antecedentes familiares de epilepsia, para que nosotros le pongamos más atención a si es del grupo epiléptico o no, o si hay antecedentes psiquiátricos, cómo está nuestro examen físico y nuestro examen neurológico, y los estudios complementares solo en casos necesarios. ¿Ya? Cuando realmente tenemos duda, haremos un electro, un videoelectro, un electrocardiograma, valoración cardiológica, neuroimagen, alteración, estudios metabólicos u otro. La imagen aquí es para llamar la atención. Nos ayuda muchísimo la filmación. Gracias a Dios ahora casi en todas las casas, en la mayoría por lo menos, debe haber un celular que puede grabar. Entonces la familia nos puede grabar videitos de varios días, de varios episodios, y nosotros podemos comparar cómo son los episodios. Entonces es muy importante en esta época apoyarnos de los videos caseros. ¿Cuál es la clasificación? Hay varias formas de clasificación. La clasificación por el mecanismo fisiopatológico, cuando el trastorno paroxístico es debido a una hipoxia cerebral o es debido a una enfermedad sistémica asociada, si está relacionada con el sueño, si hay movimientos anormales, si está relacionado con los dolores de cabeza, si hay problemas psiquiátricos. Pero en términos prácticos, a mí me gusta mucho la clasificación por edad. Es más fácil porque así nos orientamos en la edad. Entonces, hasta para la parte educativa es más fácil. Entonces, en esta oportunidad lo vamos a desarrollar por la edad. No vamos a describir todos los trastornos paroxísticos no epilépticos porque está relatado en la literatura que tenemos actualmente hasta 65 trastornos paroxísticos. Entonces, es difícil describirlos todos, pero vamos a ir con los más importantes de cada edad. Entonces, los trastornos paroxísticos no epilépticos en neonatos, ¿cuáles son los más frecuentes? El temblor neonatal y tremulaciones, las mioclonías benignas del sueño, la hiperexlexia, la apnea neonatal, el laringoespasmo episódico y el aleteo ocular. Este periodo neonatal es uno de los periodos más difíciles de diagnóstico diferencial con crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque es difícil valorar el estado de conciencia de un neonato. Sabemos que pasan muchas horas del día durmiendo. Y también sabemos que las crisis epilépticas en esta edad son sutiles. Puede ser solo un chupeteo, solo un parpadeo, solo una pausa respiratoria, solo movimientos rítmicos. Entonces,
es un poquito más difícil en la etapa neonatal. Y en esta etapa, entonces, normalmente nos guiamos si hay afectación neurológica o no, si hay antecedentes o no, y muchas veces usamos los estudios complementarios. También, obviamente, nos apoyamos de los videos caseros, que como les digo, es sumamente importante en esta patología. Comenzamos con el primero, entonces. El temblor y tremulaciones. En la fase neonatal es el más común. Tenemos 70% de los trastornos paroxísticos son temblor y tremulaciones en la etapa neonatal. Y son por causa generalmente de una encefalopatía hipóxico-isquémica o alteraciones eh, hidroelectrolíticas, una hipoglicemia, una hipocalcemia, una hipomagnesemia, por trastornos tiroideos, puede ser por deprivación de sustancias maternas, puede ser por sepsis, y cuando es primario, tiene una resolución espontánea de 7 a 9 meses, que va a desaparecer solo. Y cuando es secundario, por alguna de las causas, obviamente, el tratamiento es tratar las causas de fondo. Entonces, ¿cómo son estos movimientos? Son movimientos de alta frecuencia, pero de baja amplitud, ¿ven? Un poquito rítmicos, rápidos, generalizados, a veces por segmentos, o a veces, pero difícilmente lo que más afecta son las extremidades y el mentón, difícilmente el tronco. Y fíjense, cuando la persona lo estimula, se desencadena, y cuando está con el temblor, se lo agarra un poquito, se lo calma y pasa, ¿no es cierto? Entonces, esas son las típicas tremulaciones o temblor neonatal. Una distinción para hacer entre temblor y crisis epiléptica, entonces. La mirada, hay movimientos oculares anormales en las crisis, podemos tener nistagmos juntos, pero en los temblores no hay nada alterado en las miradas. Sensibilidad a los estímulos, como vimos en el video, se lo estimula en el temblor, desencadena, en las crisis epilépticas no, la crisis viene cuando quiere. El tipo de movimiento predominante en el temblor son los temblores, y en la crisis epiléptica son esas sacudidas clónicas. ¿Ok? En el temblor, si nosotros agarramos o hacemos una flexión pasiva o agarramos con fuerza, el temblor desaparece, cede, y la crisis epiléptica no cede. Y cambios autonómicos en el temblor son ausentes, no tenemos, y en la crisis epiléptica sí tenemos cambios autonómicos, alteración del ritmo cardíaco, depresión arterial, etc. El segundo, trastorno paroxístico, la mioclonía benigna del sueño neonatal. Normalmente son niños normales, sanos, con examen neurológico normal, la mayoría fueron, el 96% fueron niños a término, y ellos comienzan a tener mioclonías o focales o generalizadas. Raro que sea en la cara, en la cabeza o el abdomen, pero si son muy repetidas o persistentes, sí pueden confundirse con crisis epiléptica, porque nosotros tenemos la mioclonía epiléptica, ¿no? Entonces, es la misma formita de la mioclonía, solo que esta es en el sueño, en niños normales con electro normal, y podemos tener la mioclonía epiléptica, la epilepsia mioclónica, y sí tener que tener tratamiento. Entonces, este tipo siempre hacemos un diagnóstico diferencial cuando no para, cuando comienza a aumentar, persiste a pesar de tener un buen sueño y demás. Ah, estas mioclonías solamente ocurren en el sueño, cuando es esta benigna. Pueden venir de 20 a 30 por minuto, pero duran menos de una hora. Y hay un antecedente familiar frecuente. Estas mioclonías paran cuando se despierta el neonato y desaparecen alrededor del cuarto mes. Difícilmente duran más allá, es raro, pero hasta puede pasar que duren hasta un año, pero hasta los 3, 4 meses suele desaparecer. No hay tratamiento cuando estamos seguros que es la benigna del sueño, y el hipnol más bien las empeora, el fenobarbital. Entonces hay que tener bastante ojo con esto. Ahí están las mioclonías entonces. Vemos un bebé que está durmiendo, tiene las dos en el bracito, en las dos piernitas, y bueno, se puede confundir, ¿ya? De solo verlo podría confundir, pero ahí está toda la historia, la filmación. ¿Cuál es otra pista?
que cuando nos muestran videos, generalmente 2, 3 videos, 4 videos, no son tan idénticos. En cambio, cuando son crisis convulsivas, son muy parecidos. Tenemos otro trastorno paroxístico en la fase neonatal, que es la hiperexplexia o la enfermedad del sobresalto. ¿Qué es esto? Es una reacción de sobresalto exagerada y sostenida a los estímulos. Es como un moro exageradísimo y que después hace una crisis muscular de rigidez que parece una crisis tónica y a veces puede tener hasta mioclonía junto. Ante un estímulo inesperado, no hace una reacción fisiológica, sino hace una reacción exagerada y puede ser un cuadro potencialmente grave si hace una hipertonía demasiado fuerte y puede asociarse con apnea, cianosis y muerte súbita. Esta es una enfermedad de herencia autosómica dominante y autosómica recesiva por una mutación en el gen GLRA1, que este gen normalmente cuando funciona bien hay una inhibición neuronal a través de los canales de cloro, ¿cierto? Y cuando este gen está alterado, hay un defecto en esta inhibición neuronal y por eso la respuesta es excesiva. La rigidez suele desaparecer alrededor de los 3 años, pero la respuesta exagerada del sobresalto puede persistir durante mucho tiempo, inclusive en la edad adulta. La percusión de la glabela desencadena. Entonces, un bebé que nosotros le hacemos así en la parte entre las cejitas y él desencadena la crisis. Bueno, no es crisis epiléptica, ¿no? Y como es el tratamiento, en el momento del evento nosotros podemos intentar flexionar las piernitas, flexionar el tronco, lo que llamamos la maniobra de la triple flexión, y muchas veces necesitamos usar fármacos antiepilépticos, a pesar de no ser una epilepsia. Entonces, aquí tenemos el evento. Van a ver que el bebé está con hipo. Y en algún hipo más fuerte, ahí desencadena una hipertonía y ya no hay cómo relajarse, ¿no? Y después va a tener unos temblorcitos, un discreto de mirada hacia arriba, pero no hay pérdida de conciencia, pero él no puede relajarse. Es una respuesta exagerada. Ahorita van a venir a hacerle la flexión. Algo relaja, ¿cierto? Bueno, esos eran los 3 más importantes en la fase neonatal. Ahora pasamos a la fase de lactantes, que son mucho más, de 2 meses a 2 años. Entonces aquí está el espasmo del sollozo, los episodios de estremecimientos, el síndrome de Sandifer, las bioclonías benignas del lactante, la praxia oculomotora, las crisis oculógiras, el espasmo nutan, las tortícolis paroxísticas benignas, las alteraciones de sueño, los desvíos paroxísticos de mirada, los cólicos del lactante, bueno, son bastantes. Comenzamos con el más frecuente en esta etapa, entonces, el espasmo del sollozo. Estoy segura que los pediatras ya han tenido alguno por ahí, porque es bien frecuente en esta etapa. Entonces, de esta etapa es el más frecuente, un 4%, y cuando hay antecedente familiar, hasta un 20-30%. Hace su debut alrededor de los 6 meses hasta los 3 años y tiene una resolución espontánea entre los 3 y los 6 años. Tenemos 2 tipos, el tipo pálido y el tipo cianótico. El tipo pálido simula un síncope vasovagal por mecanismo cardioinhibitorio. Generalmente es provocado por un trauma, por más leve que sea, ¿ya? O un susto o una sorpresa. Se inicia con un llanto débil y de ahí pasa, a veces este tipo pálido puede ser hasta sin llanto, ahí pasa la palidez, se ponen bien pálidos, hipotónicos, rara vez hacen rigidez, generalmente solo hipotónico, y hay una recuperación rápida donde no hay post-crisis, ¿no? El momento ese post-crítico. Y por eso nos ayuda a diferenciar de una crisis.
Pero si este espasmo del sollozo tipo pálido comienza a repetirse mucho, sí vale la pena un electrocardiograma, porque sabemos que el mecanismo es cardioinhibitorio, y una valoración por el cardiopediatra. Y ahí tenemos el tipo cianótico, que es el más frecuente, que normalmente hay un acceso de llanto súbito, generalmente asociado a una frustración, a una rabia, a un miedo, ¿no? Le quitaron algo, se enojó. Y ahí hay una expiración prolongada que termina en apnea. Ahí hace una cianosis, y si la cianosis se prolonga, puede perder la conciencia, ponerse hipotónico, y este sí, muchas veces puede ponerse después rígido y tener clonías que simulen, a veces llega hasta una crisis convulsiva. El tratamiento no hay, normalmente es tranquilizar. Hay algunos estudios que hablan que tratando la anemia en los niños que están con anemia juntos podría mejorar, ¿no? Para no hacer tanta hipoxia, pero no hay nada científicamente comprobado. Entonces vamos a ver el videíto de un espasmo de sollozo. El niño está llorando y obviamente hay un momento en que hace esa pausa de tan cianótico que se pone. Y está, miren, ya no puede volver. Está, ya hizo la apnea y ahora va a comenzar a ponerse pérdida de conciencia e hipotónico, ¿no? Ahí ya la mamá obviamente se asusta, piensa que es una convulsión, pero de ahí él un poquito más abre los ojos y va recuperando, cosas que en una crisis convulsiva, y muchas veces a veces recuperan y vuelven a llorar. Entonces, porque se acuerdan de lo que querían, ¿no? Pero, y en la crisis convulsiva no, en la crisis convulsiva siempre hay un periodo postcrítico y eso nos ayuda bastante en la diferenciación. Pasamos a las mioclonías benignas del lactante. Son otro tipo de mioclonías, ya hablamos sobre las mioclonías, solo que estas son más en vigilia. Son contracciones mioclónicas de flexión del cuello y extensión de los miembros. Aparecen entre los 3 meses y 9 meses y desaparecen alrededor de 2 o 3 años. Si el electro normal y el desarrollo es normal, sin deterioro cognitivo, nosotros nos quedamos tranquilos, pero el diagnóstico diferencial de esta por la edad de aparición, por la forma de los eventos, es con el síndrome de West y con la epilepsia mioclónica de lactante. Por eso estamos más atentos. Esta bebé tiene al comiencito, tras que ponga a correr el video, van a ver que hay como un saltito y esa es su mioclonía. Ahí, ¿la vieron? Vamos a poner de nuevo, que no, esa es la más fuerte que ella tiene. Ahí. De nuevo, a comenzar. Y aquí tiene otrita. Ahí, ¿vieron? Ahí la mioclonía. Otro tipo de trastorno paroxístico no epiléptico, los estremecimientos. Son niños totalmente normales también que entre los 4 meses y los 2 años pueden tener estos episodios, que es un temblor rápido que parece un escalofrío de la cabeza, los hombros y el tronco, sin pérdida de conciencia. A veces hacen una mueca y a veces se ponen un poquito duros, principalmente de los miembros superiores. Dura entre 5 y 15 minutos y la frecuencia puede ser hasta 100 veces por día. Está relacionado con situaciones de emoción como alegría, rabia, generalmente cuando están emocionados. Y la remisión es espontánea. Aquí vamos a ver, está emocionado, jugando, ahí. Lo ven que se pone durito, así como una emoción, ¿no es cierto? Como un escalofrío. Esos son los estremecimientos. El síndrome de Sandifer hace su debut entre los 18 y los 36 meses. ¿Qué es el síndrome de Sandifer? Ellos tienen generalmente está asociado a un reflujo gastroesofágico o una hernia hiatal,
Entonces parece que al sentir ese reflujo, ellos tienden a poner una posición distónica, hacen una hiperextensión de la cabeza, del cuerpo y se arquean, así como un opistótono. Hay algunos que se ponen realmente en opistótono. Y eso como están con dolor, se ponen irritables, lloran, puede durar minutos. Y ¿cuál es la pista? Que siempre está relacionado a la ingesta de alimentos. O está comiendo, o acabó de comer, está en el final de la comida. Como es una causa gastroesofágica, normalmente el tratamiento es con el gastropediatra, el tratamiento del reflujo, y el diagnóstico diferencial son las crisis epilépticas y las distonías. Entonces, ahí está el bebé, está en medio de la comidita. Ahí ven, ahí comenzó. Parece que ya comenzó a sentir algo, comienza a hacer unos movimientos, va a tomar la otra cucharadita, va a ir buscando la posición en que probablemente le arda menos, ¿no? Y eso es haciendo una hiperextensión del tronco, ¿no? Entonces va buscando la posición y se va poniendo cada vez con la cabecita hacia atrás y esa hiperextensión como una distonía de tronco. El espasmo nutans. ¿Qué es el espasmo nutans? Son oscilaciones oculares asimétricas con nistagmos. Tiene su inicio entre los 4 y los 18 meses y generalmente viene junto con el temblor cefálico, que en un 100% está el temblor cefálico, más a veces tortícolis. Es intermitente, no es a todo momento que el niño está haciendo esto, lo hace a cualquier momento y tiene una resolución espontánea entre los 3 y los 6 años. ¿Cómo es eh, eh, una patología, una diferencia en el control ocular? Entonces el diagnóstico diferencial es que haya un tumor o lesiones en el área quiasmática o en regiones diencefálicas donde hay este control. Por eso, la mayoría de los trastornos paroxísticos no epilépticos, donde esté afectado o involucre a la vista, generalmente nosotros solemos hacer una investigación un poco más profunda. En este caso, con resonancia y electro por el diagnóstico diferencial. Aquí está. Fíjense, ahorita cuando él vuelva a mirar, ahí está el temblor, ¿no? Ahí se lo están desencadenando porque le están haciendo que preste atención. Entonces tiene un poquito de nistagmos junto con ese temblorcito de la cabeza, ¿no? Un poquito de nistagmos ahí y el temblorcito de la cabeza. Para parar un poquito la charla, después seguimos. Solamente comentarles un poquito, el 26 de marzo fue el Día de la Mundial de la Concientización de la Epilepsia. En Bolivia ya se está comenzando a participar, como en otros lugares del mundo. Pueden ver aquí la Torre Eiffel y muchos monumentos del mundo se tiñen de violeta en esta fecha. Aquí en Santa Cruz este mes recién pasó, en 26 de marzo, hubo la marcha para la concientización de la epilepsia, todo el mundo uniformado. Asimismo, nuestro edificio de la Manzana 40, nuestro edificio que se ve del Puente del Urubó, también nos ayudó tiñéndose de violeta. Y en Sucre, también la Casa de la Libertad, el 26 de marzo, quien tuvo la oportunidad, también estaba de violeta. Entonces, para que se adhieran el próximo año, el Día de la Concientización de la Epilepsia, sí pueden colaborar y ayudar para que también algo podamos tener de Potosí. ¿Okay? Seguimos entonces. Los trastornos paroxísticos no epilépticos entre niños de 2 a 12 años.
Son varios también los trastornos del movimiento, las conductas autogratificantes, las estereotipias, vértigo paroxístico benigno, ataxias episódicas, cataplexia, dolor abdominal recurrente, trastornos del sueño, los tics, los oxoclonos, las migrañas, los vómitos cíclicos, los síncopes y las crisis psicógenas. Los más frecuentes son los trastornos paroxísticos durante el sueño. Entonces, entre los 6 y los 24 meses, ¿qué tenemos? Tenemos el headbanging, que es el cabeceo, el balanceo de la cabeza, ¿no? Entonces, en este caso, el cabeceo puede ser antero-posterior, puede ser de un lado para otro, y generalmente los niños lo hacen cuando están por dormir. Quieren dormir y es como un autoninarse. También tenemos el body rocking, que es cuando el cuerpo todo se mueve enterito, están como el cuerpo todo, es un balanceo un poco más tórpido, más completo, ¿no? Manos, rodillas, balanceo anterior-posterior en todo el cuerpo. Aquí tenemos un body rocking. Niñito que está intentando dormir, está con sueñito, pero no pilla, entonces comienza a balancearse enterito, ¿no? Y a golpearse. Muchos papás dicen, no, pero se golpea la cabeza, lo tengo que proteger. Y en realidad él se está como balanceando él solito. En la fase preescolar y escolar tenemos el despertar confusional, que es un despertar en medio de la noche, desorientado. En realidad es un despertar y no despertar. Están despiertos con los ojos abiertos, pero en el cerebro están todavía medio dormidos. Entonces, por eso se llama despertar confusional, está confuso. No hay descarga autonómica, solamente hay un llanto que dura 5 o 15 minutos, después cede y el niño se duerme de nuevo, al día siguiente no se acuerda de nada. Y los terrores nocturnos, que son episodios de llanto inconsolable, son un poquito más fuertes que el despertar confusional, en donde él tiene una cara de aterrorizado y donde sí puede haber descarga autonómica, puede haber taquicardia, están sudorosos, porque es como que estuvieran soñando algo muy feo. También dura alrededor de 10-20 minutos y si el adulto intenta despertarlo, estimularlo, hablarle, es peor, se empeora. Eh, Después el niño vuelve a dormir y al día siguiente nuevamente no se acuerda nada. También tenemos el sonambulismo. Todos estos empeoran en épocas de estrés o falta de sueño. O sea, si estamos en vacaciones, tenemos un día súper estresante, que cumpleañito, que parquecito, que piscina, y encima se va a dormir tarde, son factores predisponentes para quien ya tiene esto, ¿no? Entonces, el tratamiento es mejorar la higiene del sueño. Entonces, aquí vemos un terror nocturno. Fíjense que está entre despierto y no despierto. Cuando intentan hablarle, no es que pueda mirar bien a la cara, está mirando, no tiene un contacto real, porque está en eso, entre que despierta y no despierta. Y ahorita la hermanita intenta hablarle y es peor. Grita más, llora más, y bueno, y tiene que durar 15, 20 minutos. Haga lo que uno haga. Algunos logran despertarlo totalmente, ¿no? Pero cuesta, tarda. ¿Sí? Peor, peor. No, no está en conciencia, ¿no? Bueno, otro trastorno paroxístico, las conductas autogratificantes o autoestimulación, ¿no? Son los niños que tienen, antes llamaban masturbación infantil, inicia entre los 2 meses y 5 años. Son movimientos rítmicos y estereotipados que implican principalmente la pelvis y los miembros inferiores, donde hay una aducción de muslo o balanceos de las piernas en formas cruzadas o posturas donde se puede hacer una presión en la zona genital con algún objeto
y eso produzca una gratificación. Obviamente no es algo consciente, porque hay una gratificación y ellos simplemente buscan la gratificación. Puede acompañarse de sudor, congestión facial, rigidez de tronco, mirada perdida y finalmente una cara de relajación y tendencia al sueño. Cuando ellos están en este momento, es fácil de distraerlos, cambiarles de, de situación, pero muchos de ellos cuando se sienten contrariados vuelven a iniciar a hacer. El diagnóstico diferencial, por eso de la mirada perdida y que después quedan con sueño, sí son las crisis focales, pero generalmente esto tiene una resolución espontánea en meses o años, puede durar bastante tiempo. Aquí tenemos el video, entonces, fíjense, la niñita está con las piernas extendidas, la mirada perdida, pero si le hablan, ella mira a la mamá ahí y después se vuelve a perder, ¿ya? Y las piernitas están duras, duritas, y ella no quiere separarlas porque está en esa sensación. Las estereotipias. Las estereotipias comienzan antes de los 3 años. Son movimientos repetitivos, estereotipados, rítmicos, no propositivos. Y se los puede suprimir cuando uno cambia de actividad o les pone otra distracción. Son desencadenadas por la excitación, el estrés o el aburrimiento. Cuando son primarias, pueden aparecer en niños sanos, cuando hay una historia familiar hasta un 25%, y cuando son secundarias son cuando están relacionadas a discapacidad intelectual, autismo o un déficit neurosensorial. Pueden tener asociación con otros trastornos del desarrollo, como el TDAH, pueden tener asociación con TIC, con ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo. Los diagnósticos diferenciales es el TIC, la epilepsia u otros movimientos hipercinéticos. El tratamiento principal son las terapias conductuales. Y si hay algún trastorno comórbido como el TDAH, pues se tratará el TDAH para disminuir un poco las estereotipias. Este es un niñito con TEA que se emociona, está feliz cuando está comiendo y hace sus estereotipias como aleteo, ¿no? Los tics. Los tics generalmente inician antes de los 18 años, lo más frecuente entre los 3 y los 5 años. Son trastornos del movimiento, es de los trastornos de movimiento más frecuentes en la infancia, con una predisposición en varones de 3 para 1. Los tics pueden ser motores simples cuando afecta un solo grupo muscular, por ejemplo, solo un parpadeo. Los motores complejos, cuando ya son varios tics juntos o varios grupos musculares y ya es un movimiento más elaborado. Y los tics fónicos, cuando tenemos vocalización, ¿no? Cuando tenemos, puede ser carraspeo, o pueden ser sonidos, como tenemos en el Tourette, que son ya palabras, y, y bueno, varios tipos de sonidos. Los tics llamamos crónicos cuando ya tenemos más de un año de evolución, y en ese caso, mientras no haya más de un año de evolución y no perjudique la vida, nosotros no medicamos. Pueden desaparecer espontáneamente antes de los 18 años y en un 30% pueden persistir hasta la edad adulta. También tienen trastornos comórbidos como las estereotipias con las mismas relaciones. Pueden tener, los trastornos del desarrollo generalmente son bien asociados, ¿no? Entonces puede haber un niño con TEA más TDAH, un niño con TIC más TEA, un niño con TDAH más estereotipia. Tenemos todas estas asociaciones de comorbilidades. El diagnóstico diferencial es con otros trastornos motores como la distonía, la miotonía, la corea y la epilepsia. Cuando hay una disfunción importante en la vida y ya tenemos un tic crónico, tenemos muchos tics juntos, ahí podemos entrar con medicaciones, usamos la risperidona, la clonidina, el aripiprazol o el haloperidol. Aquí tenemos el niño entonces que está ahí
mirando tele, conversando con su familia. Y ahí va a comenzar. Fíjense que ya tenemos un tic complejo, ¿no? Hace la carita, hace las cejas, comienza a parpadear, hace un tic en los hombros, después hace un movimiento en las piernas, o sea, es un tic bastante complejo. El síndrome de Psoclonus-Mioclonus, inicio entre 1 y 4 años de edad, son movimientos caóticos en los ojos, conjugados pero en varias direcciones. Puede estar para llamar síndrome, nosotros lo asociamos cuando está asociado con ataxia y polimioclonías no epilépticas. El 45% de estos están asociados a neuroblastomas y en el 75% pueden quedar déficit cognitivo, ataxia o un trastorno motor. El diagnóstico diferencial es la epilepsia o las encefalitis de tronco y el tratamiento es con inmunomoduladores, corticoterapia, inmunoglobulina, inmunosupresores. Esta es una clásica, ah, esta nuevamente es para llamarles la atención de que cuando tenemos involucrados los movimientos oculares, nosotros tenemos que ser un poco más de investigación y tener un poco más de miedo. Aquí vamos a ver, mire, ven los ojos que se mueven así caóticamente para todos lados. No es lo mismo que un nistagmo, que el nistagmo es solamente de un lado para otro, o horizontal o vertical, ¿cierto? Esto no, el oxoclono es como un baile de los ojos, ¿no? Que va hacia todos los lados, ¿ven? No tiene un lugar fijo. Y por último tenemos el último grupo, los adolescentes mayores de 12 años, donde los más comunes son el síncope, las crisis no epilépticas y la cataplexia. Los síncopes, el más frecuente de esta edad, que es una pérdida brusca de la conciencia asociada a una pérdida del tono postural que se resuelve espontáneamente. Puede haber el presíncope, que es esa sensación de un pródromo, que una siente algo, sin llegar a pérdida de conciencia, pero siento algo, siento que me mareo, siento que sudo frío y me tengo que sentar. Eso es un pródromo, un presíncope. El más frecuente entonces es el síncope vasovagal. Puede estar presente desde los 4 hasta los 19 años. Es el más frecuente de esta etapa y suele tener un pródromo, un presíncope, ¿no? Entonces la persona cuenta, ¿no? Que siente algo, se sintió mareada, vio oscuro y ya no se acuerda más. Normalmente hay un antecedente previo claro, por ejemplo, acabó de pararse, se paró muy rápido, o estaba en una situación de estrés, o estaba en una situación en el baño, o estaba en una situación con aumento de la presión intracraneana. Y cuando hay, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, cuando hay esta sensación antes, ya la persona sabe que tiene síncope, entonces echarla y ponerle las piernas hacia arriba. Cuando es muy frecuente, hacemos un electrocardiograma. Y de ahí tenemos el síncope cardiogénico, que el inicio también puede ser antes de los 6 años. Son raros, pero son más graves. No tiene pródromo. Generalmente después de un ejercicio físico o un estrés, hay una pérdida súbita del tono postural, pero puede estar asociado a arritmias cardíacas y cardiopatías. Por eso generalmente en el síncope la mayoría va a valoración neurológica y cardiológica para descartar esto, ¿no? Entonces el tratamiento es una valoración de este cardiogénico, una valoración con electrocardiograma y una valoración cardiológica. Entonces vamos a ver aquí una tenista que está en medio del partido, en estrés, y siente algo y hay una pérdida súbita, ¿no? Y ahí rápidamente recupera, ya está consciente, pero obviamente hay todo el susto y demás, ¿no? Ahorita vamos a pasar de nuevo, pero se ve que ya para de hacer, ¿no? Para de hacer algo, se pone la mano al pecho como que está sintiendo algo y ahí se desploma. Las convulsiones no epilépticas o antes llamadas crisis psicógenas. En el DSM-4 se llamaban trastornos de conversión
En el DSM-5 ya se llama como trastorno neurológico funcional con movimientos anormales. Es un evento similar a una convulsión, puede incluir movimiento o alteración de conciencia y puede evitar bastante una crisis motora focal o crisis focales con alteración de conciencia. Muchas veces es difícil de diferenciar. Ahorita el video es un poco fácil de diferenciar, pero a veces es difícil de diferenciar, sí. Pero como normalmente nos apoyamos, que normalmente los movimientos tienen una frecuencia diferente, aumenta y disminuye, como que la persona que está teniendo eso se cansa, descansa y cambia de forma. En cambio, la crisis epiléptica real no cambia, comienza y es igualita siempre. Y a veces hay llanto durante el evento o después del evento, ¿no? En vez de tener ese descanso y ese sueño post-crisis de una crisis real. Y a veces tenemos una resistencia a abrir los ojos. Pero como le digo, es difícil a veces diferenciar, principalmente si los tenemos junto con epilepsia. Se han hecho estudios que personas epilépticas tienen, que se llaman falsamente epilepsias de difícil control. En realidad las crisis están controladas y las que se mantienen son las no epilépticas, porque puede haber esta asociación en la misma persona de tener crisis epilépticas y crisis no epilépticas. Entonces muchas veces este tipo se ayuda con un videoelectroencefalograma para ayudar en el diagnóstico. Entonces aquí tenemos una. Fíjense que son diferentes. No es el mismo ritmo que lleva en las piernas, que lleva en los brazos, y encima el cuello está en hiperextensión, ¿no? O sea, si el cuello está en hiperextensión y está en hipertonía, no debería estar en la fase de clonías, ¿no? Entonces, ahí va a parar y encima va a cambiar. Ahora se pone en hiperextensión asimétrica, ¿no? Entonces, difícil que una crisis tónico-clónica generalizada después se haga focalizada. Puede pasar, pero es difícil. Y difícil también que sea una crisis clónica-tónica, generalmente es tónico-clónica. Pero bueno, esta es fácil de notar, pero hay algunas que no son tan fáciles. Y bueno, ahora tengo una serie de videitos que es para mostrarles y que más o menos veamos algunas diferencias, ¿ok? Entonces, comenzamos con esta bebé. Una bebé que está llorando, entre llorando y hablando. Y ahí se queda mirando a quien la está filmando. Vuelve a reír, vuelve a perderse un ratito. Esto podría confundirse, pero esto es una crisis convulsiva. ¿Ya? Es una crisis convulsiva focal, ¿no? Vamos a ver el segundo. Es un niño que le habla y cuando intenta mirar hacia un lado, los ojitos se le desvían. Le hablan, no fija el contacto, después fija de nuevo, pero está como perdido y tiene un poquito de hipotonía, ¿cierto? Esta no es una crisis convulsiva, pero sí es una apraxia oculomotora aguda. ¿Ya? Tiene un componente neurológico, pero no es epilepsia. No todo niño que es hipotónico, que tiene un atraso, tiene que tener epilepsia. A veces tiene movimientos, trastornos paroxísticos. Vamos a ver este otro videito. Tiene unas pequeñas como mioclonías o saltitos. Vemos que máximo tendrá ese bebé unos 4 meses. Ahí, ¿vieron? Como un saltito, ¿cierto? El bebé está ahí tranquilo, no llora, pero otra vez otro saltito. Ahí otro saltito, ¿no? Este niño podría confundirse con una mioclónica una mioclonía de lactante benigna, pero no. Este niño se sometió a electroencefalograma y es un síndrome de West en sus inicios.
Perdón. Este niñito está ahí tranquilo, con una mirada medio perdida, y comienza con unos movimientos diferentes. Los movimientos en como una pista, fueron alrededor de 20 minutos, media hora. Pero fíjense que la carita está bien conectada, las piernitas no tienen el movimiento, la cara sí, a más momentos hace un desvío. Entonces, esto tampoco es una crisis convulsiva, esto es una corea, una alteración del trastorno del movimiento. Es un trastorno del movimiento. Esta niñita está haciendo su baile, su famoso TikTok. Ahí un ratito, para de hacer el baile y rápidamente vuelve. Esta chiquita también sí es una epilepsia ausencia de la infancia, ¿no? Una muy común, que la pierden el contacto por segundos y después vuelven a hacer como si nada estuviera pasando, pero sí es una epilepsia ausencia. Y por último tenemos esta señorita, adolescente, adulta joven, que está jugando, riendo, pierde el tono, y en realidad nadie le cree, pero pierde el tono y se queda ahí. Esta no es una crisis convulsiva tampoco del grupo epiléptico, esta es una cataplexia. Ya, la cataplexia es esa pérdida del tono súbita que muchas veces está asociada a la narcolepsia, que es una alteración en la secreción de la hipocretina. Entonces hay una hipersomnia y hay estas pérdidas súbitas del tonos que se llaman cataplexia y quedan como dormidos. Entonces, eso sería todo sobre este tema. Hasta un estornudo puede parecer algo, ¿no? Dependiendo de la edad, y nos corresponde a todos estar atentos. Tenemos a las preguntas si quieren. Bueno, doctora Fabiana, agradecerle por la ponencia del día de hoy. En realidad, muy interesante, ¿no? El tema que nos presentó, ya que son consultas frecuentes en la consulta externa de pediatría, que a veces nosotros no lo reconocemos o pasamos por alto estas situaciones. Y como le indicaba, los papás frecuentemente asisten a la consulta con este tipo de situaciones, ¿verdad? Muy bonito, muy interesante el tema, doctora. Qué bueno que les gustó. ¿Alguna preguntita? Como indicaba usted, empezamos con la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta a todos los que están presentes en la sala virtual para la doctora Fabiana? Bueno, no hay ninguna pregunta, doctora. Bueno, yo le voy a realizar una pregunta. ¿Estos trastornos paroxísticos no epilépticos pueden dejar alguna lesión cerebral? No, la mayoría no, como le decía, ¿no? Cuando son estos autolimitados, no. Pero si estamos hablando del oxoclonus mioclonus, ¿no? O de la ataxia, dependiendo de la causa, sí, ¿no? Entonces, a veces cuando hay alteración ocular, como yo decía, siempre hay que estar un poquito más atento. O cuando tenemos trastornos no epilépticos junto con otro síntoma neurológico, ¿no? Trastorno no epiléptico junto con un atraso. Entonces, sí tenemos que preocuparnos en buscar la causa de ese atraso.
¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, nosotros también sabemos que el headbanging, que es ese balanceo antes de dormir, suele desaparecer, 2, 3 años suele desaparecer en niños normales, pero cuando este headbanging se mantiene o las conductas autogratificantes se mantienen en el tiempo, a pesar de tener una edad ya suficiente para haber desaparecido, entonces nosotros ya tenemos que sospechar que puede haber una deficiencia intelectual asociada, ¿no? Entonces, es todo un contexto, ¿no? De todo el niño en general. Entonces, la orientación es cuando el trastorno paroxístico sea muy repetitivo o muy frecuente, sí apoyarse en el neuropediatra para nosotros poder también identificar otras cosas. Sí, gracias, doctora. Eh, ¿Alguna pregunta más, por favor, a los que están presentes en la sala? Bueno, por ahí, Aparentemente, doctora, quedó todo por ahí estuvo bien clara la charla, entonces claro. Sí, exacto. Bueno, pasamos a la otra. al siguiente tema, bueno, el siguiente tema que nos va a presentar el día de hoy la doctora es trastornos del espectro autista y su neurogenética. Puede Exacto, seguir, doctora. Gracias. ya. Bueno, entonces, el trastorno del espectro autista y los avances en neurogenética. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Entonces, comenzamos con definición. No vamos a entrar mucho tanto en el trastorno del espectro autista, porque me comentó el doctor Ali que ya han tenido todo un taller sobre los test con psicopedagogía, con psicología, las terapias y demás sobre el trastorno del espectro autista. Pero como ha sido antes de ayer, el 2 de abril, el día del espectro autista, quería ampliarles un poquito sobre lo que hay de nuevo en neurogenética desde el punto de vista en este trastorno del espectro autista. Entonces, nuestra agenda será definición, la prevalencia, las causas, el diagnóstico, la neurogenética y las conclusiones. ¿Cuál es la etimología del autismo? La palabra autismo viene de la raíz griega autos, que significa relativa al yo, a mi interior, ¿no? Entonces el autoconocimiento es conocerme yo. Entonces el autismo es como estar encerrado, orientado a uno mismo. Pero eso fue cuando se creó, ¿no? El término. Aquí vemos en los antecedentes históricos, al comienzo le llamaban hasta los niños lobos, los niños osos, después creyeron que era una patología del campo esquizoide. Después, recién en 1943, el psiquiatra Leo Kanner fue el que le puso la primera vez el nombre autismo infantil, y a través de los años, en 1980, ya en el DSM-4, comenzó a llamarse trastorno generalizado del desarrollo, y a partir de 1996 ya tenemos este término como trastorno del espectro autista. En el DSM-4, entonces, en estas diferencias que teníamos el trastorno generalizado del desarrollo cuando tenía muy bajo coeficiente intelectual, llamábamos autismo de bajo funcionamiento, o cuando tenía muy bueno el lenguaje y bueno coeficiente intelectual, llamábamos Asperger, o llamábamos autismo de alto funcionamiento. Pero a partir del DSM-5 ya comenzaron ciertas definiciones, ¿no? Entonces, los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación, con otras características que son patrones atípicos de actividad y comportamiento, gustos restringidos, repetitivos, ¿no? Aquí tenemos el DSM-5, que es donde nosotros nos guiamos, ustedes ya lo han visto, como les decía en el taller. Entonces, los más importantes son que tenga esa deficiencia en la comunicación y en la interacción social, que tenga patrones de comportamiento e intereses repetitivos,
y restringidos, que esto esté afectando el funcionamiento de su vida en el día a día y que deben aparecer en la primera infancia. En el DSM-5 también se dejó esta clasificación de grados, grado 1, 2 y 3. Pero en realidad me gusta mucho volver a repetir esto, que lo de grado es dependiendo del momento, ¿no? Porque un niño puede ser leve, moderado y grave o grave y cambiar en el momento de su vida, porque decirle leve, moderado o grave solamente significa que en ese momento el test salió con menos puntaje o más puntaje, ¿no? Entonces, para poder decirle necesita ayuda notable o necesita ayuda muy notable. Un niño, si yo le hago el test a los 2 años y todavía no es verbal, pues por el test va a salir grado 3, ¿no? Pero si se hace una evaluación después de 2 años de haber trabajado con él, de haber hecho terapia y todo, y es un niño que ya obedece, que ya hace caso, obviamente va a cambiar, ya no va a ser un grado 3, quizás sea un grado 2 o un grado 1. Entonces se mueve mucho, no hay que ser estricto en esto de ser grado 1, 2 o 3, ¿ok? Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos del trastorno del espectro autista, es como un espectro de colores. Pero esto no es una cosa lineal. Ya, aquí en este lado están los menos autistas y en esto los más autistas. No, no es así. Tenemos que verlo como un todo. Nosotros podemos tener un niño aquí que tenga harta afectación del lenguaje, pero que tenga poca sensorialidad, o harta afectación del lenguaje, harta sensorialidad y alta alteración de las funciones ejecutivas. Entonces, o podemos no tener nada en el campo motor, o podemos tener mucho motor y poco lenguaje. Entonces, es muy complejo. Cada niño es cada niño, ¿no? Lo importante es que tenemos una regulación en la socialización, tenemos un comprometimiento motor a veces tenemos déficit de praxia, a veces tenemos disturbios de sueño asociados, a veces tenemos constipación intestinal, comorbilidades psiquiátricas y tenemos muchas comorbilidades otras, ¿no? Sabemos que la epilepsia está en un 30% de los niños TEA, TIC también en un 25%, depresión en un 20%, TDAH es una de las grandes asociaciones, aquí dice 60, pero hasta el 70% de los niños TEA pueden ser hiperactivos juntos, no necesita ser solo hiperactivo o solo ser TEA. Entonces tenemos que ver cada niño como un todo y ver qué es lo que tiene cada niño TEA. La prevalencia. Nosotros nos guiamos mucho por los informes que nos da el CDC en Estados Unidos, ¿cierto? Porque nosotros aquí no tenemos estudios estadísticos, todavía es muy difícil, porque la gente no va, no hace diagnóstico, bueno, y es difícil, la verdad que no hay estadística todavía. Entonces, guiándonos por la estadística que lanza el CDC cada 2 años, aquí tenemos que en el año 2000 era 1 en 150 y en el 2023 ya fue reportado en marzo 1 en 36, ¿no? Y eso nos da desde el 2000 hasta ahora un incremento del 312%. Es más frecuente en hombres que en mujeres, 4 varones para una mujercita. Y si nosotros analizamos todas las alteraciones del neurodesarrollo, que son el trastorno de desatención por hiperactividad, el trastorno de desarrollo del lenguaje, el trastorno del procesamiento sensorial, trastorno del procesamiento eh, del lenguaje, déficit intelectual. Si analizamos todas estas alteraciones del neurodesarrollo, la incidencia sigue siendo más por ejemplo, si ponemos en una sola bolsa los trastornos del desarrollo, son 6 hombres para una mujer. Como le decía, entonces, ¿cómo saca el CDC? Él hace una prevalencia en cada uno de sus estados. El último del 2023, el estado que más tenía era California, y los estados del centro, Missouri, Arkansas, eso tenían 1 en 43. Esta prevalencia es de niños menores de 8 años, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de incidencia, es de 2.8% de niños TEA en menores de 8 años, y si nosotros vemos mayores de 18, es 2.21%. ¿Y por qué el incremento? ¿Por qué está aumentando?
¿Será porque cambió la categoría y ahora se llama espectro y antes no se lo ponía a los de Asperger dentro de la misma bolsa? ¿O antes el red sí se ponía? ¿Será porque cambió la categoría, ahora todos la llamamos lo mismo? ¿O será porque tenemos un mejor reconocimiento, hay mejor entrenamiento de los profesionales, es algo que ya está saliendo más a la luz, se habla más sobre eso? ¿O será que hay cambios en el medio ambiente? Sabemos que hay más incidencia en países donde hay antenas 5G, 7G, en países de alto desarrollo. ¿O será que cada vez la gente está teniendo descendencia más en edad mayor? Porque sí hay aumento de incidencia cuando la edad materna es mayor de 35, la edad paterna es mayor de 40. O también entre las causas podemos tener las exposiciones prenatales. Cuando tenemos infección materna, drogas, alcoholismo, tabaquismo, sabemos que hay mayor chance de que venga un niño con TEA. Las infecciones perinatales también, los herpes, toxoplasma, citomegalovirus. Cuando hay complicaciones del nacimiento, sabemos que el prematuro tiene mucha chance de desarrollar un TEA, ¿no? Los que nacen con bajo peso, los que son gemelares, cuando hay una hipoxia perinatal, cuando hay una infección. Y también se conocen las condiciones genéticas típicas, ¿no? El síndrome de Down es muy conocido, que tenemos Down con TEA, el X frágil, que es muy frecuente, que también es uno de los principales que da TEA, el RED en mujercita, también tenemos estas condiciones genéticas. ¿Y cuáles son las evidencias que soportan que hay una etiología genética por medio? Una heredabilidad en casi 81% y una distribución desigual entre los sexos nos hace pensar, ¿no? Entonces, cuando normalmente nosotros analizamos la parte genética, nosotros sabemos que puede algunos genes ser eh, protectores y otros genes ser predispuestos a ser desencadenantes. Entonces, ¿por qué esta desigualdad entre los sexos? ¿Será que el cromosoma X un poco tiene genes más protectores y por eso tenemos menos en niñas? ¿O será que antes se diagnosticaba menos en niñas porque son más leves? Pero sí se está haciendo investigación en esto, en que como el varón tiene solo un X, tendría menos genes protectores. ¿Qué más soporta la evidencia de que podría ser algo genético? Una prevalencia aumentada en gemelos, ¿no? Y el riesgo aumentado en los parientes, ¿no? Si nosotros pensamos, si no fuera genético, no tendría por qué repetirse en la familia, pero sí los estudios hablan de los riesgos familiares. Por ejemplo, si tenemos un niño TEA en la familia, tenemos 10% de chance de que se repita otro niño, cuando nuestra incidencia vimos que era del 2,8%, pero si hay un hermano en la familia, hasta 10%. Entonces, esto nos habla a favor de la genética. Y si tenemos más de un hermano TEA, si tenemos dos niños TEA en la familia, el riesgo aumenta 30% de que el tercero tenga TEA. ¿No? Y también hay esa diferencia entre los sexos. Sabemos que si hay un niño, primer niño TEA, si es varón, el riesgo puede ir desde 4 a 13%, pero si es mujer, va desde 8 a 17%. Es más frecuente que se repita un niño TEA si la primera diagnosticada en la familia es mujercita, ¿ya? También el riesgo familiar habla de la parte paterna. Si tenemos varones que generan descendencia hasta los 20 años, el riesgo es 1,5%. Pero si la edad paterna es más de 40 años, el riesgo es 4,8%. Y en los familiares, hasta tercer grado, si tenemos un tío o tía con TEA, sabemos que el riesgo aumenta un 3 a 5%. Todo esto hablándonos que sí están implicados la carga genética muchas veces. También se ha visto sobre las alteraciones estructurales, ¿no? Que ya viene el niño con diferencias estructurales genéticamente determinadas, ¿no? Este es un estudio que se hace de acuerdo para ver las vías de la recompensa. ¿Qué es esto? Se muestra a los niños eh, algunas imágenes, primero se pasan imágenes de cosas bonitas, ¿no? O sea, sonrisas, niños, cosas felices para que el niño reaccione. Y después se pasan imágenes de parque,
de auto, que no haya ninguna expresión, ¿no? Para ver cómo es la vía de recompensa. ¿Cómo funciona normalmente esta vía de recompensa? Eh, Son las conexiones cerebrales que están conectadas y que van haciendo estos procesos. Primero de motivación, ¿no? O sea, ven algo que les llama la atención. Después hay un aprendizaje asociativo, hay un refuerzo y un condicionamiento positivo, y después hay una emoción, una reacción hacia eso. Esa es la vía de recompensa. Y esta vía de recompensa mesolímbica, en los niños con autismo, fíjense en estas imágenes, se ve que el tracto que va desde la sustancia, desde el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, estos fascículos que van, eh, son pequeños, tienen una densidad menor, a diferencia, a diferencia de los niños que son típicamente neurotípicos, ¿no? Entonces, mostrándonos que sí, estructuralmente también hay una diferencia. Estos son otros estudios de resonancia magnética donde se ve que hay diferencias. En el A vemos que hay un volumen reducido del cuerpo calloso, el cuerpo calloso está más delgado y hay un aumento de la amígdala. En el B vemos que hay un aumento de la sustancia gris en los lóbulos frontales y temporales. En el C vemos que hay un aumento de la espesura cortical de los lóbulos parietales. En el D, que tenemos una trayectoria anormal de conexión entre este lóbulo más grande del lóbulo frontal y temporal. Y en el E vemos que el cuerpo calloso nuevamente finito, la sustancia blanca prefrontal más disminuida y la circunvolución del cíngulo igual disminuida. Por último, les traigo otro estudio donde se ve la alteración de la conectividad en el autismo relacionada a los centros sociales del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos centros para la socialización? Tenemos las regiones involucradas en los aspectos visuales, somatosensoriales y motores, ¿ya? Que son estas regiones aquí en el azulito. Tenemos el sistema límbico, que es el sistema afectivo, y tenemos las regiones involucradas en la comprensión, ¿ya? Entonces, cuando hacen los estudios para ver la socialización, en personas típicas se ven que estos circuitos trabajan en forma coordinada, ¿no? Entonces están todos coordinados, todos los circuitos de la parte comunicación, comprensión, la parte visuomotora, la parte de afectividad, está todo coordinado. Pero cuando hacen en los niños TEA, se ve que hay un desacoplamiento. Cada lugar va por un lado, entonces se ve que hasta la parte funcional está un poco diferente, no solo las estructuras cerebrales. Y esto va más allá de una neurona, de una forma que es más grande en la región anterior, que el cuerpo calloso es un poco más chico. Esto va hasta dentro de nuestra neurona, hasta dentro de nuestra membrana, donde hay una serie de interacciones en la membrana, en los canales de glutamato, de los neurotransmisores. Cada uno de estos son genes que pueden estar asociados y pueden producirnos TEA. Aquí, por ejemplo, tenemos el NF1 que está en este canal. El NF1 es el que nos va a producir neurofibromatosis, ¿ya? Y también sabemos que la neurofibromatosis puede venir con síntomas de autismo, ¿ya? Entonces, es, es algo que todavía, obviamente, sigue estudiando bastante, pero cada vez se está descubriendo más genes que están relacionados con el autismo. Perdón. Pero no es solamente descubrir un gen y esa es la causa del autismo, no. Se habla, por eso se habla de por el momento el TEA se habla que es una enfermedad, o sea, un trastorno poligénico y multifactorial. ¿Por qué? Porque los mismos genes, aquí por ejemplo tenemos un gen que puede tener un poco de déficit social, más un poco de epilepsia, si está expresado en el córtex. Pero si ese mismo gen está en el hipocampo, este gen va a producir epilepsia y ansiedad. Pero si este mismo gen A está en el cerebelo, me va a producir más bien movimientos repetitivos y dificultad sensorial de sociabilidad. Entonces, depende de dónde está el gen. Por ejemplo, el gen D,
Si está expresado en el córtex, me va a producir ansiedad. Si está expresado en los ganglios basales, me va a producir movimientos. Y si está expresado en el hipotálamo, también me va a producir movimientos anormales. Entonces, depende mucho en qué región se esté expresado el gen. Asimismo, el mismo gen puede producirme esquizofrenia, puede producirme trastornos bipolares, puede producirme trastorno de espectro autista y puede producirme disabilidad, deficiencia intelectual. ¿Ok? Entonces, es algo poligénico y depende, dependiendo de la expresión en el tejido. Aquí también tenemos otro modelo, el modelo del vaso, donde nosotros tenemos, por ejemplo, una variante de un gen en lila, una variante rara, no conocida todavía. Estas variantes son variantes conocidas que se sabe que producen TEA. Una variante rara, no conocida, y los factores ambientales. Entonces, cuando nosotros vemos así el vaso del papá y el vaso de la mamá, que van a tener 4 niños, el papá puede tener una variante común, poco expresada, pero tener bastante factor ambiental y no expresó el TEA. La mamá puede tener una variante rara, una variante común y poco factor ambiental, no expresó el TEA. Y estos dos, la mamá, por ejemplo, le transmite la variante rara, aquí hay una variante común y variante factor ambiental, no expresó el TEA. Pero este niño que tiene una variante rara, pero bien expresada, sí expresa el TEA. Y este otro niño que tiene la misma variante de la mamá, la misma variante rara, pero tiene la variante común de la mamá, más la variante común del papá, más otra variante, más todo el factor ambiental, y sí expresa el TEA, ¿no? Entonces, esto nos muestra que el TEA, por eso en el momento se dice que es un trastorno poligénico y multifactorial. Obviamente tenemos algunas situaciones que sí logramos identificar un solo gen, que es el causante, que cada vez están intentando descubrir más. Entonces, para nuevamente hacerles acuerdo, el día 2 de abril fue nuestro día el día de la concientización del autismo, donde el diagnóstico del autismo no es el fin del mundo, ya es el inicio de una vida diferente. Y la vida diferente puede ser, como dijimos en el espectro, desde un lado hasta el otro lado. Aquí tenemos un niño con mucha estereotipia, deficiencia intelectual, un autismo no verbal, a pesar de ser grande, pero en el otro lado de personas TEA, también TEA diagnosticadas, tenemos millonarios, tenemos científicos, tenemos activistas, uh, tenemos actores, entonces es simplemente una vida diferente y depende mucho de cada niño TEA. Pasamos al diagnóstico entonces. Deben haber ya visto en su taller que el diagnóstico del TEA es clínico, ¿no? No hay ningún estudio que uno diga, le voy a hacer este estudio para confirmar, excepto los test de apoyo, ¿no? Entonces se comienza siempre encuadrando en el DSM-5. Si tiene las características, se harán evaluaciones auditivas en los casos necesarios, se harán instrumentos de evaluación, que es lo que más nos apoya. El MChat, el chat, que son son test de triaje, y el CARS, ADIR-2, ADIR y A2, o el KIDI-SATS, que lo aplican ya personas especialistas que han hecho los cursos para poder aplicar estos tests. Después haremos una evaluación del neurodesarrollo y veremos si hay atraso junto o no, y dependiendo de eso haremos un screen laboratorial en casos necesarios, o una evaluación neurogenética, y si confirmamos algo, pues pasamos a la genética. Aquí tenemos una categoría de genes relacionados al trastorno del espectro autista, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las que son clínicamente definidas, donde un gen o una alteración puede producirme, como en el caso del síndrome de Down, que una alteración cromosómica, la trisomía del 21, me va a producir el síndrome de Down y el TEA. También tenemos estas otras alteraciones que son monogénicas, como el NF1, que habíamos hablado de la neurofibromatosis, el gen del TSC, que nos da la esclerosis tuberosa, el gen PTEN, cuando tenemos asociación entre macrocefalia y autismo, el síndrome del X frágil en hombrecitos, principalmente cuando tenemos alteración del gen FXS,
Cuando tenemos alteración del número de las variantes del número de copias, por ejemplo, la microdeleción del 22, el brazo largo del 22, o tenemos alteraciones teratogénicas. Esto nos representa un 4 o 5%. El resto de alteraciones moleculares, otras que no son menos monogénicas, que son un poco más raras, pero que también pueden estar relacionadas, son todos estos genes o variantes de número de copias. Entonces ven que sumando tenemos un 25%. Entonces todavía nos queda un 75% de los casos TEA donde no vamos a encontrar nada, ni siquiera una variante, ni dos variantes, ni una rara, ni probablemente ni nada. ¿Ok? Ah, por eso tampoco no es someter a todo niño TEA a prueba genética, tiene que tener su evaluación y ver cuál corresponde, ¿no? Ah, si bien que afuera Si bien que afuera en Estados Unidos, como todo es gratis, muchas veces someten a todos los niños TEA por lo menos a un X frágil. Y bueno, y aquí son más o menos las pruebas que se piden, el microarray, el test del X frágil, si es mujercita, buscamos si no hay un red, o hacemos o si tenemos el tamaño cefálico grande, hacemos un test de TEN, o si no hacemos un exoma directamente. ¿Cómo nos guiamos? Hay estas guías clínicas, ¿no? Donde se hace, cuál es el guideline para seguir en la solicitud de estudio genético. La última fue del 2013, todavía no están por hacer un nuevo guideline para nosotros orientarnos cómo acompañar y qué estudios pedir si creemos que tenemos que pedir las partes genéticas en los niños TEA. Lo mismo que la investigación metabólica y mitocondrial, solamente la vamos a pedir si tenemos algunas pistas, ¿no? Si tenemos vómitos cíclicos, mucha alteración, disturbio electrolítico, si tenemos disturbios dermatológicos, eh, como erupciones, pigmentaciones, pérdida de cabello, si tenemos atrasos, si tenemos disfunción gastrointestinal, si tenemos hipotonía, letargia, convulsiones, macrocefalia, o si la degeneración de pérdida del habla es antes de los 18 o fuera de los 2 años de edad, ¿ya? No se recomienda de rutina neuroimagen, electroencefalograma, metabolitos, permeabilidad intestinal, rastreo inmune, micronutrientes, metales pesados en cabello. No se recomienda de rutina esto. Obviamente vamos a pedir dependiendo de cada caso. Los síndromes genéticos asociados al trastorno del espectro autista, estos son los más conocidos, ¿no? Como dijimos, el X frágil es el más frecuente y en mujercitas el síndrome de Rett. De ahí todos los que son en el área eh, de las enfermedades neurocutáneas, puede ser el Prader-Willi, la alteración en, en, en el gen B3A, que es el Angelman, y así varios otros síndromes. Vamos a hablar un poquito de los más frecuentes, ¿ok? Como le dije, en el guideline siempre se comienza por el síndrome del X frágil porque es de los más frecuentes. ¿Qué es el síndrome del X frágil entonces? Nosotros tenemos una alteración, un sitio que llamamos frágil en una región. ¿Por qué? Por una alteración en el gen FXS, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este gen? Normalmente el gen tiene en su DNA una secuencia de aminoácidos, ¿no? CTG, GTA, tiene una secuencia. Entonces, cuando nosotros en este gen, en este sitio frágil, tenemos esta secuencia CGG, que es la citosina guanina guanina, nosotros en esta región, el gen lo tiene que tener en número normal de repetición, ¿ya? Entonces, lo normal es que una persona tenga menos de 45 copias, repeticiones de CGG, ¿ya? Pero si una persona tiene más de 200 copias, por eso se llama enfermedad de expansión, este trinucleótido se expande, se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, cuando hay más de 200 copias, esto inactiva la producción de proteína del gen y eso da miles de síntomas.
Entre los más frecuentes son la discapacidad intelectual, el comportamiento autista, un niño autista con discapacidad intelectual, y las orejas grandes y la frente amplia. ¿Ok? Pueden tener también otras alteraciones como problemas oftalmológicos, pueden tener estrabismo, errores de refracción, pueden tener epilepsia, muchos de ellos tienen epilepsia juntos, tienen bastante disturbios de conducta, a veces tenemos que medicarlos, eh, pueden tener también trastornos ortopédicos, pie plano, pueden tener alteraciones genitales, un macroorquidismo en el 95% de los casos, problemas cardíacos, arritmias, etc. ¿Ya? Entonces nosotros, sí es importante muchas veces cuando nosotros lo detectamos, hacer el diagnóstico para acompañar y para hacer un aconsejamiento genético. Normalmente el aconsejamiento genético lo hace un genetista. Hay que aconsejar a la madre, a las hijas, muchas veces hay que hacer más estudios, porque muchas veces puede haber el mismo gen con otro tipo de variación en el gen. Entonces puede ser alguien que solamente tiene temblores, ¿no? O puede ser un gen que tiene el X frágil, pero que la mamá puede tener, por ejemplo, una insuficiencia primaria ovariana solamente, o puede ser que solamente tenga disturbios psiquiátricos, ¿ya? Entonces es importante si nosotros identificamos uno, hacer todo el aconsejamiento a la familia porque va a volver a repetirse. También tenemos el grupo de la duplicación del 15q, que es la duplicación del brazo largo del 15, el cromosoma 15, donde son niños que ustedes ven, son niños que parecen alegres, la carita un poquito larga, un poquito de frente amplia, y tienen también autismo con deficiencia intelectual. La neurofibromatosis, que es bastante fácil de identificar porque es una neurocutánea, entonces nosotros tenemos las manchas café con leche y alrededor de los 2 años tiene todo este retraso del lenguaje y el TEA, ¿no? Porque es importante también identificar, darle nombre, si es o no es esto, porque la neurofibromatosis sabemos que es una alteración genética y esta alteración genética también hace que se inactive el emetor, que es para el control de las células tumorales. Entonces, el niño con neurofibromatosis tiene que ser muy bien seguido porque tiene chance de producir gliomas cerebrales, tumores en otros lugares. ¿Ya? Aquí les traigo un caso de un pacientito, iniciales EKM, 2 años y 6 meses, que fue la primera consulta encaminado por el pediatra, tenía 1 año y 6 meses por un atraso del desarrollo. Nada más, él era un niño normal, con peso normal, sin antecedentes preoperinatales. El segundo hijo de una pareja no consanguínea, sin consanguinidad, pero el primero varoncito. En el examen, en la hipótesis diagnóstica con el examen neurológico fue que tenía una hipotonía central, un niño hipotónico, se sentaba ya con 1 añito y medio, todavía gateaba, pero no caminaba, tenía una hiperextensibilidad, tenía una macrocefalia no familiar y tenía poco contacto. A pesar del 1 año y medio ya tenía poco contacto y no se comunicaba bien. Decía unas 3, 4 palabritas para el 1 año y medio, un discreto atraso, pero tampoco era mucho. Se asumió con una resonancia, al comienzo una resonancia vino casi limpia, solamente un atraso de minimización y se pidió un exoma. Y en este caso se confirmó el gen PTEN, que lo traigo para llamarles la atención, que es cuando nosotros tenemos autismo con una macrocefalia, puede ser el gen PTEN y nosotros estar atentos a esto, iniciar terapia tempranamente. Este niño ahora está con 2 años y 6 meses, inició la terapia al 1 año y 8 meses. Ahorita, con 2 años y 6 meses, el niño camina, dice chao, está hablando, conversa, sabe partes del cuerpo. Entonces, comenzando la terapia tempranamente, podemos muchas veces lograr muchas cosas en esa plasticidad neuronal. Entonces, ¿por qué hablamos siempre del diagnóstico temprano? Es importante para el pediatra conocer el TEA, porque entre los médicos el pediatra es el que tiene la mayor responsabilidad en la salud de la pediatría, porque a los pediatras a los que los niños les confían, a los que las mamás les confían y les llevan todos los meses al niñito. Entonces el pediatra es el especialista médico que más cerca está al niño, a su familia, y quien ejerce
sobre esto una mayor influencia. Por lo tanto, el pediatra es un elemento importantísimo en el diagnóstico temprano del TEA, siendo de gran valor para el pronóstico y formar parte del equipo multidisciplinario del tratamiento. ¿Por qué diagnosticar tempranamente? Para hacer esa intervención intensiva, especializada, temprana, para poder mejorar la vida de estos niños en la parte cognitiva, en la parte social, en la parte adaptativa. Poder incorporar en los sistemas educativos y laborales y tener siempre una mejor calidad de vida. El tratamiento del TEA, como son múltiples etiologías, muchos fenotipos, muchas formas, cada niño, uno puede tener algo genético, otro no, como se habrán dado cuenta, si puede haber una predeterminación genética para esta neurodiversidad, pero cuenta mucho el componente ambiental. Entonces, por eso hablamos de un tratamiento multifactorial. Farmacológico, solamente en los casos necesarios nosotros evaluaremos eso, porque el medicamento no enseña conducta. Lo principal es que comience cuanto antes, mientras uno va investigando ya puede ir comenzando las terapias y no perder tiempo. Entonces, entre las conclusiones, lo principal, no debemos desperdiciar esta neuroplasticidad de los niños. Intervenir tempranamente, identificar tempranamente y seguir los protocolos. Evitar solicitar exámenes innecesarios, pero apoyarnos en los especialistas, subespecialistas, para poder llegar a los diagnósticos que sí son importantes. Y hacer un seguimiento de los hermanos y la familia cuando tenemos un paciente TEA. Y bueno, esta frase para terminar la charla, que dice, no me hables demasiado, ni tampoco me hables rápido. Las palabras para ti son aire y no pesan, pero para mí son una carga muy pesada. Muchas veces no son la mejor manera de relacionarte conmigo. ¿Ok? Eso sería. Bueno, gracias, doctora Fabiana, por la presentación, ¿no? Respecto al tema, es un trastorno que cada día se hace más frecuente y nosotros como pediatras lo vamos viendo constantemente, ¿no? Entonces, la pregunta es, doctora, por ejemplo, en estas situaciones, claro, como usted indicaba, el paciente con TEA primeramente va a llegar a la consulta externa de pediatría. Una vez diagnosticado este paciente o con una sospecha diagnóstica, ¿dónde nosotros tenemos que referir en primer lugar para que este diagnóstico sea confirmado? Es muy confuso, ¿no? Si lo vamos a mandar en principio ante un neuropediatra o le tenemos que mandar ante un psicopedagogo. O sea, ¿cuál fuera nuestra primera actuación después del contacto de estos pacientes? ¿Ya? No sé si les ayuda, yo les voy a decir lo que yo les digo a los pacientes generalmente. ¿Qué les digo yo? Que son dos caminos paralelos, ¿ya? Que ninguno es más importante que el otro. Un camino es que el niño ya está atrasado, ya necesita apoyo. Y ese apoyo se lo van a dar los psicopedagogos, los psicólogos, todo aquel que esté capacitado para hacer una terapia cognitivo-conductual tempranamente. ¿Ya? Entonces, un camino es ir a comenzar la terapia lo antes posible. Y el camino, no menos importante, en paralelo, es intentar llegar a ver si hay algo orgánico o no. Algunos pueden tener algo genético, otros no. Algunos pueden tener atraso, otros no. Algunos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que deberían ser las dos cosas. Ujú. Sí, en conjunto, entonces, ¿no? Y a Exacto. veces, bueno, aquí en Potosí tenemos un poquito de esa deficiencia, donde a veces no realizamos buen seguimiento de estos pacientes, ya que y no se trabaja de forma conjunta, ya que deberíamos trabajar de forma coordinada, tanto el neuropediatra como el psicopedagogo y el pediatra, para que hagamos un correcto seguimiento y manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Exacto, sería lo ideal, ¿no? Entonces, como en Potosí no hay tanta facilidad, ustedes pueden decir, vaya yendo, vaya haciendo terapia y cuando pueda, completa.
¿no? Sí, Porque no se sí, puede perder tiempo. sí, doctora. Gracias. Bueno, tal vez alguna pregunta para la doctora, alguna consulta, por favor, a todos los que están presentes. Por favor, aprovechemos las dos charlas que nos ha dado la doctora, que estaban muy interesantes, ¿no? Y que lo vemos diariamente. Estuvieron en taller de TEA, ¿no? Sí, sí, a mí. Tuvieron un taller, ¿no? Pero no abordaron más o menos la parte genética, ¿no? Abordaron más que todo el diagnóstico, ¿no? Sí, sobre la clínica, el diagnóstico y Ya. todo. Espero haber complementado un poco. Bueno, no hay preguntas, doctora. Bueno, agradecerle nuevamente por su participación y esperamos que aún nos siga colaborando, ¿no? En futuros proyectos que tiene la Sociedad Potosina de Pediatría. Estaban muy interesantes los temas el día de hoy y agradecerle por todo, doctora. No, gracias a ustedes, como le digo, me parece excelente la iniciativa veo que se están capacitando en todas las áreas. Como Sociedad Cruceña de Neuropediatría, también los invito en julio. Vamos a tener un curso con 4 neuropediatras que vienen, uno de Estados Unidos, 2 de Argentina, uno de Brasil. Vamos a hablar sobre neurointensivismo, va a haber ABC en neonato, monitoreo en terapia intensiva, va a haber epilepsia, va a haber de todo. Esperamos poder hacerlo híbrido, pero si no, va a haber resolución ministerial. Si todo sale bien, va a ser del 4 al 6 de julio aquí en Santa Cruz. Así que los esperamos, si pueden ir programándose, va a estar muy lindo el congreso. Muchas gracias, doctora, por su invitación. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Bueno, con todo esto concluye el módulo 3 relacionado con neurología pediátrica. Agradecemos a todos los participantes y por haber ingresado, ¿no? A estas charlas que han sido importantes para poder también resolver las diferentes patologías en todos los pacientes pediátricos. Gracias, muy buenas noches.